Vamos a abrir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 al versículo 12. Ok, dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Estuvimos hablando el domingo acerca de que todos los que hemos recibido el amor de Dios, cómo debemos de conducir. Y cuando la Biblia habla de conduciros, está hablando acerca de cómo debemos de vivir. ¿Cómo debe de ser la vida de aquellos que han experimentado el amor de Dios? ¿Y quiénes son los que han experimentado el amor de Dios? ¿Acaso no son aquellos que han experimentado su perdón? ¿Acaso no son aquellos que han experimentado su bondad? ¿Acaso no son aquellos que han experimentado su fidelidad? ¿Acaso no son aquellos que han experimentado su misericordia? ¿Acaso no son aquellos que han sido justificados, que han sido redimidos? Esos son los que han experimentado el amor de Dios. Entonces, si nosotros somos testigos de ese amor de Dios que hemos recibido, hemos sido nosotros perdonados, hemos sido nosotros redimidos, hemos sido comprados por precio de sangre, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Cuál debe de ser nuestra forma de vivir? Y decíamos entonces que la manera de conducirnos es con la mentalidad de querer agradar a Dios. Y aquí lo leímos, ¿verdad? Y solo lo estoy haciendo como forma de introducción. El versículo 1, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, que ¿cómo debo de conducirme? ¿Cómo debo de vivir para agradar a Dios? Y decíamos algo: ¿qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué? Hacer su voluntad. Y eso lo vemos en el versículo que sigue. Para agradar a Dios, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Que hagamos su voluntad. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. ¿Y qué son las cosas del mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que de verdad agrada a Dios? Que hagamos su voluntad. Que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Eso agrada a Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Versículo 3. ¿Qué es la voluntad de Dios? Díganlo, léalo fuerte. ¿Qué es la voluntad de Dios?
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, Dios quiere que yo, que experimenté su amor, sepa cómo conducirme. ¿Y cómo me debo de conducir? Me debo de conducir con el anhelo, con el deseo, con el propósito de agradar a Dios. Y para agradar a Dios tengo que hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es la santificación. Entonces leamos el verso con el que vamos a comenzar el mensaje de hoy. Leamos una vez más el verso 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué nos llamó Dios? Nos llamó a santificación. Vamos, diga conmigo, santificación. Y voy a leer algunos textos bíblicos para luego explicarles un poquito más sobre esto. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quiero que vayan conmigo a Levítico, por favor. Levítico capítulo 19. Vamos a Levítico capítulo 19. Hay cosas que Dios dijo en el Antiguo Testamento que no han cambiado todavía. Entonces, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 2, él le dice, el Señor habló, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios. Dice el versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santos. Y oiga, y esta es la palabra clave para lo que es la santificación. Dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vamos, diga conmigo, para que seáis míos. Vamos, regresemos a Tesalonicense, por favor. Dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. En el Antiguo Testamento, el Señor le está hablando al pueblo de Israel. No es un mandato a los sacerdotes, no es un mandato solo a los sumos sacerdotes o a los levitas. Se suponía que los levitas tenían que ser santos, que los sacerdotes tenían que ser santos, que los sumos sacerdotes tenían que ser santos. Pero no es un mensaje a ellos, es un mensaje a toda la congregación. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, dile a la congregación. El Señor le está diciendo a todo el pueblo, que se santifique y que sean santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Vamos, diga conmigo, la voluntad de Dios es la santificación. Ahora, ¿y qué quiere decir la santificación? El pasaje que leímos en Levítico, el último, dice, porque yo los he apartado para que sean un pueblo mío. La palabra santo quiere decir apartado. La palabra santo quiere decir aquel que ha sido totalmente apartado para un uso exclusivo. Cuando nosotros entendemos el concepto de la santidad y por qué Dios nos dice ser santo, porque Él es santo, es porque Dios, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, o Jesucristo vino para encontrarse con nosotros, en ese momento nosotros, cuando experimentamos un arrepentimiento profundo y cuando experimentamos una conversión genuina, una conversión donde no
no tuvimos una conversión religiosa, no tuvimos una conversión intelectual, no tuvimos una conversión emocional, no tuvimos una conversión teológica, sino una conversión completamente genuina con el Señor. Mucha gente tiene una conversión intelectual. En su intelecto saben que Jesucristo es el Salvador. En su intelecto saben que Jesucristo murió por ellos en la cruz. Tienen una conversión emocional. ¿Por qué? Porque estaban angustiados, porque estaban tristes, porque estaban a punto de morir. Se encontraron con Él y encontraron cierto gozo, cierta tranquilidad. Pero esa profundidad de encontrarse con Él, donde experimentamos el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento es una transformación que viene desde adentro, es una transformación espiritual, es una transformación donde completamente un ser nuevo nos ha sido dado. Cuando nosotros estamos sin Cristo, nosotros tenemos el cuerpo humano, tenemos el alma, tenemos el espíritu del hombre, pero ese cuerpo del hombre y esa mente humana que tiene el intelecto, las emociones y la voluntad, que hacen que funcione el pensamiento, nosotros todavía dentro de nuestro ser no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, no hemos experimentado ese ser nuevo en nosotros. Pero cuando nosotros venimos y reconocemos de verdad a Jesucristo, no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, y para eso es importante ir a escuchar los mensajes del capítulo 1 de Tesalonicenses, para que nos demos cuenta de la importancia de la soteriología o de la salvación, que nosotros tenemos que estar confirmando la salvación todos los días, que no es algo que tengo que esperar hasta morirme o hasta que el Señor regrese, sino que es algo que yo tengo que confirmar todos los días, porque yo tengo que estar completamente seguro hoy, ahora mismo, que si hoy me muero, me voy a parar victoriosamente delante de Jesús. Yo tengo que estar confirmando que si hoy Jesucristo aparece, yo me voy a parar victoriosamente delante de Él. Yo tengo que confirmar esa salvación todos los días por medio de un arrepentimiento genuino que me hace comer la palabra, arrepentirme, obedecer y postrarme. Si yo no estoy comiendo la palabra, entonces la palabra no está reinando en mí. Y si la palabra no está reinando en mí, el Espíritu Santo no está reinando en mí. Y si el Espíritu Santo no está reinando en mí, entonces están reinando mis pensamientos. Si mis pensamientos están reinando en mí, entonces el viejo hombre es el que reina en mí. Y si el viejo hombre reina en mí, entonces reina la muerte. Y si reina la muerte, reinan los demonios. No existe término medio. Cuando yo leo la Biblia, mi Biblia a mí me dice, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses dice que hemos sido trasladados. En otras palabras, experimentar el nuevo nacimiento es que yo totalmente he sido trasladado de reino. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de la luz. Esto no es un concepto religioso, este no es un concepto teológico, esta es una realidad que yo tengo que estar experimentando todos los días. Yo no vivo en el reino de las tinieblas, he sido trasladado al reino de su amado Hijo, y en el reino de su amado Hijo se mueve el Espíritu Santo libremente. Cuando yo digo que Jesús reina en mí, es porque le estoy dando lugar al Espíritu Santo para que Él tenga libertad en mi vida. Cuando la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, lo que está diciendo es que donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. Y escuche, donde el Espíritu Santo es el Señor, es donde Él gobierna absolutamente, es donde estamos totalmente rendidos, es donde el hombre viejo está totalmente rendido. ¿Por qué? Porque hay un ser nuevo que ha nacido en nosotros por medio de la transformación espiritual que se llama nuevo nacimiento.
Si yo no estoy experimentando o no he experimentado ese nuevo nacimiento, o sea, esa transformación espiritual dentro de mí, entonces significa que yo no he tenido una conversión profunda. Tengo un concepto teológico de la salvación, pero no tengo una realidad de la salvación. Entonces puedo convertirme en un justo existencial porque creo, pero no soy un justo verdadero. Los justos existenciales son todos aquellos que reciben esa justicia de Cristo, que Cristo murió por ellos en la cruz. Pero ¿quiénes son los justos verdaderos que se van a parar victoriosamente delante de Jesús? Los que han experimentado un nuevo nacimiento. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5, el Señor dijo: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra. Por eso, entre más la palabra me gobierna, más libremente se mueve el Espíritu Santo y más libremente se mueve el poder de la sangre en mí. Yo quiero que usted entienda esto. No se separa la sangre, no se separa la palabra y no se separa el Espíritu. Si yo vivo en la plenitud de la palabra, entonces la plenitud del Espíritu está en mí y la plenitud de la sangre está en mí. Yo no puedo vivir a medias en el Espíritu, a media en la sangre y a media en la palabra. ¿Por qué Satanás se empeña a que nosotros no tengamos la revelación de la palabra? ¿Por qué Satanás usa esas tres cosas para acercarse a nosotros? Satanás usa la falsa información, usa las heridas amargas y usa las heridas. ¿Cómo se acerca Satanás a mí? Por medio de las heridas. ¿Cómo se acerca? Por medio de las raíces amargas. ¿Cómo se acerca? Por medio de la falsa información. Pero cuando yo remuevo la falsa información con la verdad de la palabra, entonces Satanás no tiene cómo acercarse a mí por medio de eso, porque yo vivo en la plenitud de esa palabra. No la entiendo completamente, pero la creo. Porque en el concepto hebreo primero se cree y después se entiende. En el concepto helenístico, que es el concepto de los intelectuales, primero quieren entender para luego creer. Pero en el concepto hebreo, primero creo y después entiendo. Entonces la palabra, yo tengo que simplemente creerla aunque no la entienda. Y esa palabra me va a hacer vivir en la plenitud de la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no tenga limitaciones en mí. Atención. ¿Qué significa entonces santificado? Cuando yo nazco de nuevo, experimento ese arrepentimiento profundo, esa conversión de verdad. Hay una conversión genuina en mí. No es una conversión teológica, no es una conversión intelectual, no es emocional. Es de verdad un nuevo nacimiento. ¿Y qué es ese nuevo nacimiento? Es el estado del nuevo pacto. Diga conmigo, el nuevo nacimiento es el estado del nuevo pacto. ¿Y cuál es el estado del nuevo pacto? Jeremías 31:33, Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es el estado del nuevo pacto? Donde el Señor dice: y vendrá, dice el Señor, donde pondré mi espíritu en ustedes, mi ley en vuestros corazones y en vuestras mentes, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En otras palabras, dice el Señor: les daré un espíritu nuevo. Atención, aquí está Adán. ¿Qué hizo Dios? Cortó de su propia vida y la puso en él. Adán no fue un ser creado, fue un ser implantado. ¿Qué fue lo que fue creado? El cuerpo. Porque cuando usted lee el libro de Génesis, dice que Dios vino, primero creó todas las cosas por la palabra, pero cuando hizo a Adán, él con sus propias manos agarró barro y formó a Adán. Y dice que luego sopló sobre él. Y que Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza. La palabra imagen en el original es shelem, que significa cortar. O sea, el Señor cortó de su propia vida
y la puso en Adán. O sea, el cuerpo físico, esa caparazón de Adán, solo era la estructura de afuera. Pero esa estructura de afuera, sin la vida de Dios, era solamente un cuerpo nada más. Por eso Adán significa alma viviente, porque era solamente un cuerpo, pero cuando el Señor sopla su ruach, sopla su espíritu, sopla su propia esencia, lo que hace Dios es implantar su propia vida en Adán. Y en el huerto del Edén, Dios se paseaba y hablaba con Adán de tú a tú. Y Dios le dice a Adán: sojuzguemos la tierra, o sojuzga la tierra. ¿Qué es sojuzgar? Que Adán iba a gobernar junto con Jesús la tierra, con Dios la tierra. En otras palabras, Dios le da a Adán la autoridad para ser rey y sacerdote. Adán tenía esas dos funciones al principio, rey y sacerdote. ¿Por qué rey? Porque gobernaba. ¿Y por qué sacerdote? Porque él podía entrar en relación con Dios y poder hablar con Dios. Esa es la función del sacerdote, poder entrar en la presencia de Dios y hablar con él. Y el rey gobierna. Dios le da a Adán esas dos funciones, de rey y de sacerdote. Y Dios, lo que él anhelaba era que el cielo, el reino de los cielos, se implantara en la tierra y que Adán regara toda la tierra con el reino de Dios. Adán fracasa en su trabajo, y donde Adán fracasa es donde Jesús viene para comenzar otra vez el trabajo que Adán perdió. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué sucede con Jesús? Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Jesús nace engendrado por el Espíritu Santo. Jesús nace como un hombre, como ustedes y como yo, con la identidad de hijo de Dios, pero con la misión de vivir como hombre. Y en esa condición de hombre, recibe al Espíritu Santo cuando se bautiza. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma. Esa palabra forma significa que el Espíritu Santo fue real cuando vino sobre Jesús. Y cuando viene sobre Jesús, Jesús entonces en su humanidad 100% hombre comienza a ser guiado por el Espíritu Santo, a ser reinado por el Espíritu Santo, a ser controlado por el Espíritu Santo, a ser gobernado por el Espíritu Santo, de tal forma que cuando Jesús se bautiza, la Biblia dice que después de bautizarse, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. O sea, el Espíritu Santo estaba guiando a Jesús en todo. Jesús en su humanidad vivió en la plenitud del Espíritu Santo. Nunca vivió de acuerdo de su fuerza, ni de sus pensamientos, ni de su divinidad. Todo el tiempo vivió como hombre dependiendo solamente del Espíritu Santo. Cuando Jesús muere, resucita y se va, Él le dice a su iglesia: no se muevan porque les voy a enviar al Espíritu Santo o al Consolador. El Espíritu Santo viene. Y ahí, cuando el Espíritu Santo viene, los creyentes experimentan ese nuevo hombre en ellos. Ya no tienen al hombre que está inclinado al pecado. Es más, usted oye que Pedro negó a Jesús antes de que Jesús muriera, ¿sí o no? Pero usted no lee que Pedro haya vuelto a negar a Jesús después de eso. ¿Están aquí? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Todavía no tenía el Espíritu Santo. No lo tenía en la plenitud, porque el Señor había soplado sobre ellos antes y les había dado el Espíritu.
pero no tenía la plenitud del Espíritu Santo. Pedro lo niega. Y después usted ve que el primero que se para a hablar con valor es Pedro, que él asume el liderazgo. Y usted se da cuenta de que después Pedro tenía algunos problemas de religiosidad, porque el espíritu de la religión es algo con lo que vamos a batallar todo el tiempo, y con el legalismo. Pedro estaba batallando contra el legalismo porque quería que los cristianos que se estaban convirtiendo gentiles se circuncidaran. Y Pablo lo exhorta, por eso que Pedro estaba tratando de convencer a algunos gentiles. Pero eso no era negar a Jesús. Pero Pedro después, cuando muere, lo crucifican. Y cuando lo van a crucificar, él dice: yo no soy digno de morir como Jesús, como mi Señor. Crucifíquenme boca abajo. Y voltean a Pedro, y así murió, crucificado boca abajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, es que llegamos a vivir en el estado de ese nuevo pacto y de ese nuevo hombre, donde el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Significa entonces que ese ser nuevo que está creado en nosotros, que nació de nuevo, es exactamente Jesús en nosotros. Por eso usted lee en Juan capítulo 1, versículo 11 y versículos 12 y 13. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no fueron engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no fue engendrado por voluntad de sangre y de varón? El nuevo hombre que está en aquellos que han nacido de nuevo. El nuevo hombre que está en ustedes no fue engendrado por voluntad de sangre ni de varón, sino por la voluntad de Dios. En otras palabras, nosotros nos han implantado un nuevo hombre dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Cuando usted recibe a Cristo y usted tiene un encuentro transformador de verdad, ese nuevo nacimiento es la misma implantación del nuevo hombre según Cristo en usted. Y por eso luego en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente, la semilla de Dios está en él, por eso no puede pecar. O sea, ese nuevo hombre en nosotros no puede pecar, porque es Cristo en nosotros. Y cuando el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, lo que está diciendo es: la misma santidad que yo tengo es la misma santidad que yo les he dado a ustedes. O sea, ese nuevo hombre en ustedes es completamente puro. Ese hombre nuevo en ustedes es completamente santo. No se puede contaminar, porque no existe el pecado en ese nuevo hombre. En ese nuevo hombre solo existe la santidad. Aunque no lo entiendan, digan amén. Ustedes no se imaginan la hermosa dignidad que tenemos delante de Dios. ¿Por qué sentimos como cortocircuitos por ese chip desgraciado de la gran ramera? Esa prostituta desgraciada fue la que ha engañado a la gente. Y está tan metido en la cabeza de la gente que le cuesta creer que somos santos. Cuando usted ve su viejo hombre, ¿qué ve en su viejo hombre? Pecado, enojo, rencor, envidia, celo y un montón de cosas horribles. Esa es la naturaleza del viejo hombre. Por eso el Señor dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo, que es según Cristo Jesús.
Cuando yo vivo en ese viejo hombre, por eso no puedo ser santo en el viejo hombre. Pero cuando yo vivo en el nuevo hombre es completamente puro, es completamente santo, es igual a Cristo, es semejante a Cristo. Y ese nuevo hombre está en mí. Ese nuevo hombre es el que posee al Espíritu Santo. Ese nuevo hombre es el que tiene el Espíritu Santo. Atención. Entonces, cuando el Señor dice que Él no nos llamó inmundicia, sino santificación, es porque esa santidad nos ha sido dada. ¿Y qué significa eso? Hemos sido completamente apartados. Por eso el amor de Dios es santo, es apartado. Escúcheme, mi esposa jamás me va a amar como me ama Dios, y yo jamás la voy a amar como yo amo a Dios. Si yo creo que mi esposa me ama como Dios me ama, yo estoy completamente equivocado. Yo no conozco el amor de Dios. Yo tengo que entender que el amor de Dios es completamente apartado, es completamente puro. El amor de Dios es completamente santo, y el amor de Dios es súper mayor que el amor de mi esposa. Por eso cuando limpiamos los canales del amor, experimentamos ese glorioso amor de Dios. Y por eso tenemos una vida de paz. Y por eso tenemos una vida de gozo. Por eso tenemos una vida de humildad, de mansedumbre, una vida de fe, una vida de templanza. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo y experimentando su amor. ¿Por qué tenemos conflicto con la paz, con el gozo, con la humildad y con todas esas cosas? Porque no hemos recibido el verdadero amor de Dios. Pero cuando usted lee Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo comienza con el amor. Entonces, cuando el Señor dice que Él nos llama a santificarnos, es porque el ser nuevo en nosotros ya es santo. ¿Y por qué en Corintios el Señor dice que cuidemos el templo? Porque el que destruye el templo, Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque el Señor dice: huyan de la fornicación. Porque cualquier otro pecado el Señor lo perdona y no tiene tanto problema. Pero la fornicación o el adulterio son pecados terribles, porque estás destruyendo lo que es el templo y la morada del Santo de los santos. Por eso dice el Señor que hay pecados por los que se piden y hay pecados por los que no se deberían de pedir. Que hay pecados de muerte. Por eso cuando el Señor dice: huye de la fornicación, no lo deberíamos de tomar tan livianamente. Cuando el Señor dice que el que destruye el templo, Dios lo va a destruir a él, no lo deberíamos de tomar tan livianamente. ¿Usted cree que las personas que viven una vida de pecado y de pecado y de pecado y de pecado y de pecado se van a quedar inmunes? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados. Ustedes han sido apartados. Ustedes son propiedad exclusiva de Dios. Por eso los hombres huyamos del sexo opuesto. Las mujeres huyan del sexo opuesto. Y si son solteros, no hagan nada que no sea la voluntad de Dios. Si son solteros, no se dejen llevar por las emociones. No anden enamorándose de nadie si no están seguros que es la voluntad de Dios. No anden abriendo sus corazones para que sean heridos. Ustedes no pueden abrir su corazón porque vino una idea que a lo mejor fulano, que a lo mejor fulana, nada, hasta saber que Dios está ahí. No existe peor cosa que estar mal casado, hermano. Escuchen, somos santos, no por nuestras fuerzas, sino porque cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, ese ser en nosotros es completamente puro. Y cada vez que yo les estoy predicando,
No le estoy predicando a ese hombre viejo, carnal. Le estoy predicando a ese hombre puro que está dentro de ustedes. Algunos de ustedes, cuando les estoy predicando, me hacen una cara y yo les noto el espíritu que se está moviendo en ustedes. No les digo nada, porque yo sé que es el hombre viejo que está moviéndose en sus frentes, como la frungen en esos espíritus religiosos que se mueven en ustedes. Yo lo sé. Pero yo le estoy predicando a ese ser nuevo que está en ustedes, a ese que nació de nuevo le estoy hablando, a ese santo le estoy hablando, a ese que fue apartado le estoy hablando, a ese le estoy derramando la palabra, que la verdad de Dios fluya, que la verdad de Dios corra, que la verdad de Dios se implemente. Y quiero que entienda esto: si usted no deja que la verdad de verdad sea plena en usted, usted nunca va a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Usted va a vivir en una lucha todo el tiempo con usted mismo. Usted va a ser una persona que tiene a Jesús aparentemente, pero no tiene gozo. Tiene a Jesús aparentemente, pero no tiene paz. Tiene a Jesús aparentemente, pero usted no tiene fe. Usted de verdad no está experimentando al Jesús de la Biblia. Y esa es la diferencia entre la religión y la relación. Vamos al verso 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre. O sea, el que desecha todo esto que se le está enseñando, el que desecha toda esta palabra, no desecha a hombre, sino a quién desecha. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Vamos, diga: Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿por qué no puedo percibir la palabra? Entonces, el que desecha esto no desecha a los hombres, sino que está desechando a Dios. Por eso, en una ocasión, había un mover en la iglesia primitiva y habían los líderes principales como incómodos. Pero no fue algo así nomás, sino que Juan y Pedro habían sanado enfermos y seguían predicando el nombre de Jesús. Y se reunieron los líderes religiosos y comenzaron a cuestionar todo eso. Y comenzaron a decir: tenemos que prohibirles que hablen en el nombre de Jesús. Y se paró un muchacho llamado Gamaliel y dijo: yo quiero decirles algo. Si esto que estos hombres están haciendo es de los hombres, se va a desvanecer. Porque hubo tal fulano de tal que decía que era líder y lo seguían, pero con el tiempo se desvaneció todo. Pero si esto es de Dios, entonces no nos hallemos luchando contra Dios. Fue el consejo más sabio que Gamaliel le dio a los líderes religiosos. Escuchen esto. El consejo más sabio que Gamaliel pudo dar fue este: si esto es de Dios y nos oponemos, nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Pero si esto es de los hombres, esto se va a acabar. ¿Qué dice aquí el texto? Si rechazas esto, no rechazas a los hombres, rechazas a Dios. Lo que el espíritu religioso hace es querer detener el fluir de la verdad de Dios en nosotros. Eso es lo que hace el espíritu religioso, y por eso nos ciega el entendimiento para no entender la verdad de la palabra de Dios.
Y comenzamos entonces a cuestionarla y a rechazarla. Y comenzamos a rechazar y decir, ¿cómo yo voy a poder ser santo? ¿Cómo yo voy a poder hacer aquí? Y comenzamos a cuestionar todo. Porque tenemos nuestro intelecto atado. Comenzamos a rechazar sin querer la verdad de Dios. Por eso les repito, ¿no entienden algo? Recíbanlo en fe. ¿No lo comprenden? Recíbanlo en fe. Tienen que recibirlo en fe aunque no lo entiendan. Solo recíbanlo en fe. No se encuentren peleando contra Dios ustedes mismos. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Dice Pablo, no necesito que ustedes sepan del amor fraternal. Ya lo saben. Ya saben que deben de amarse los unos a los otros. ¿Y qué significa el amarse el uno al otro? Significa perdonarse. Significa librar de todo rencor y de todo resentimiento. Significa que no podemos estar guardando rencores entre nosotros. Que tenemos que mantener el corazón puro, sin heridas, sin resentimientos. Ese es el amor fraternal. Que podamos estar experimentando el amor de Dios. Y Pablo dice a Tesalonicenses, yo no necesito decirles esto, porque ustedes ya lo saben. Así que yo tampoco voy a profundizar por esto, porque ya lo hablamos en los capítulos anteriores acerca del amor fraternal. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos mucho más y más. ¿Qué está diciendo Pablo? Tienen que abundar más y más en el amor. No solo con los hermanos de ahí nomás, con todos los que están en Macedonia. Yo le puedo decir a alguien, sí, hermano, lo amo. Pero no se lo demuestro. Entonces lo que Pablo está diciendo, abunden más. Versículo 11 y 12 para que terminemos y ya se vayan a dormir. Dice versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cómo mandó Pablo a trabajar? Dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos honradamente. Dice, para que tengan tranquilidad, procuren tener tranquilidad y ocuparlo en sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Para con quiénes? ¿Con quiénes? Y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que tener un buen testimonio de los de afuera. Que si alguien va a levantar la boca y va a abrir la boca hablando mal de mí es porque lo hace mintiendo. Pero que no sea nada verdad. Que fulano de tal le robó a mengano. Que no sea verdad. Que vivamos honradamente para con los de afuera. Y no tengáis necesidad de nada. Mis amados hermanos, todo lo que hemos experimentado el amor de Dios, así tenemos que vivir. Miren, no lo digo yo, no es mi mensaje. Si fuera mi mensaje, yo le dijera, no me presten atención. Si fuera mi mensaje, yo le dijera, hagan lo que quieran, pero no es mi mensaje. No les estoy hablando mi filosofía. No les estoy hablando mis pensamientos. No les estoy hablando lo que yo creo de la Biblia. Solo les estoy diciendo la Biblia. Pero creo lo que les estoy diciendo, eso sí.
No le permita al enemigo robarle esta verdad. Si esta verdad la encarnamos, como lo he estado viniendo y lo he estado diciendo una y otra vez, si esta verdad la encarnamos, vamos a ser completamente transformados. La iglesia de Tesalonicenses, solo 3 semanas escuchó a Pablo y fueron completamente revolucionados. Y necesitamos de verdad recibir en fe todo esto para que seamos completamente revolucionados y transformados. El único anhelo que yo tengo, de verdad, es que ustedes se paren victoriosamente delante de Jesús. No tengo otro interés. El único anhelo, y por qué les tengo que decir las cosas como se las tengo que decir, les gusten o no, se enojen o no, se molesten conmigo o no, es porque quiero que se paren victoriosamente delante del Señor. Es irrelevante para mí, ustedes me aman o no, por decirles las cosas como se las tengo que decir. Pero el día que nos paremos todos delante del Señor, entonces unos serán premiados y otros serán apartados. Mi deseo es que de ustedes ninguno sea apartado. Todos, cuando se paren delante de Jesús, estas son las palabras que yo quiero oír que le digan a cada uno de ustedes. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas son las únicas palabras que quiero oír para ustedes. Así que vamos a orar. Señor, sabemos que hay veces tu palabra, Señor, es difícil de entenderla o digerirla, pero en fe la recibimos. La recibimos, Señor, no con la mentalidad del viejo hombre. La recibimos con la mentalidad del nuevo hombre, Señor. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, con la verdad de la palabra. Señor, remueve toda religiosidad en nosotros. Remueve toda falsa información con la verdad de tu evangelio, Señor. Remueve el chip de la gran ramera, Señor, que nos ha escondido la verdad. Que nos levantemos en enojo, Señor, contra la falsa información y contra la gran ramera que ha engañado, Señor, a multitudes. Y por eso multitudes irán al infierno, Señor. Señor, danos tu sentir. Danos tu sentir, Señor. Que podamos sentir como tú sientes. Que podamos ver como tú miras, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que podamos encarnar la verdad de tu evangelio, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oremos. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Queremos ser santos y sin mancha, Señor. Queremos vivir completamente apartados, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, lo más importante que tiene esta iglesia o la iglesia del Señor es la santidad de Dios. Somos santos porque Él es santo. Así que todo lo que nos aleje de la santidad no va a ser la voluntad de Dios y por lo tanto no va a agradar a Dios. Todo lo que es la voluntad de Dios, eso agrada a Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación.